Bienvenidos y, y nada, pues este workshop o esta charla está basada en una iniciativa que propuso la organización ADA o la iniciativa ADA, ¿no? Y a mí me la dieron hace ya pues un par de años y me gustó mucho y pensé de hacerla yo también, de darla yo también, porque pienso que el contenido y los temas que se tratan, ¿no? en este síndrome afectan a mucha gente, ¿no? Y creo que pueden ayudar mucho, ¿no? Lo primero que me gustaría es presentar un poco la agenda, tal y como está organizado esta charla, workshop, no sé cómo queráis llamarlo. Habrá una pequeña introducción y hablaremos un poco de en qué consiste el síndrome del impostor. Veremos también algunos síntomas y algunas consecuencias que tiene este síndrome. Luego haremos un pequeño ejercicio que a mí me gustaría que participarais a través del chat que tenemos aquí en esta herramienta disponible. Idealmente, cuando se hace este workshop en directo, digamos, con personas físicas, pues tomamos post-its, ¿no? de este tipo y escribimos aquí no sé cómo llamarlo, frases de feedback positivo y queda un poquito más interactivo, pero vamos a intentar replicarlo de manera online. El segundo ejercicio sí os lo dejaré propuesto para que lo hagáis en casa, si acaso os puedo comentar algún par de ejemplos. Y por último haremos un summary, os presentaré algunos recursos y algo para que os llevéis a casa. Lo importante es que el objetivo de este workshop o de esta charla es que entendáis lo que es el síndrome del impostor, que aprendáis a identificarlo, ya sea en vosotros o incluso en otras personas, y que os dé algunas herramientas y algunas maneras digamos, que manejarlo o intentar superarlo, ¿no? Pues bien, sin más dilación, lo primero me gustaría presentarme. Aquí en esta parte normalmente también me gusta que la gente hable y se presenten. Esto, si lo queréis hacer este taller vosotros mismos en vuestros países en vuestras empresas, aquí se invita a la gente un poco también a que se presente. Yo en mi caso, pues bueno, empezaré diciendo que estudié ingeniería de telecomunicaciones. Después de acabar la carrera, pues empezaste también el doctorado y bueno, ya desde el doctorado, pues para empezar era siempre una minoría, es decir, fui la única chica de mi grupo de estudiantes de doctorado y luego empecé a trabajar como ingeniera de software y también fui la única chica del grupo de ingenieros. Entonces, siempre tenía un poco, tanto como investigadora como programadora o ingeniera de software, siempre sentía como que me sentía un poco impostora, siempre me sentía como que no encajaba o que a lo mejor yo no estaba a la altura de mis compañeros y eso era como un sentimiento constante, ¿no? A pesar de que yo sacaba los proyectos adelante y conseguí publicaciones también como investigadora, pero hay algo, ¿no? que siempre mmm, me dejaba esa insatisfacción, ¿no? Y ese sentimiento de decir, soy una impostora, ¿no? No pertenezco a este grupo. En aquel entonces yo no sabía que eso era un síndrome y que tenía un nombre, ¿no? Y luego, pues más adelante, cuando empecé a leer artículos y cosas y descubrí que eso que me pasaba a mí tenía un nombre, pues creo que es interesante que más personas como yo lo conozcan también y aprendan a combatirlo, ¿no? Actualmente ahora he cambiado de profesión y estoy como data scientist en un equipo que me encuentro no soy la única mujer, creo que también eso ayuda, pero aparte de no sentirte como una minoría, que eso ya veremos luego en la parte de identificar cómo solucionarlo, sí noto que en este equipo
quizá también porque ya he aprendido un poco cómo combatir este síndrome, yo ya no me siento tan impostora. Es decir, ya hay veces que sí que esa vocecita se despierta y me dice alguna cosita, pero ya intento también decir no. Bien, pues después de esta pequeña introducción sobre mí, me gustaría introduciros también qué es el síndrome del impostor. No sé si algunos de vosotros habéis ya escuchado de este síndrome o es la primera vez que lo habéis oído. El síndrome del impostor es básicamente un efecto psicológico o un problema, no sé si llama, no quiero llamarlo problema, ¿no? Vamos a decir que es una incapacidad a veces para reconocer tus propios logros, a pesar de que a lo mejor son logros importantes, pero siempre te queda esa sensación como de que en verdad es un fraude, de que a lo mejor has tenido suerte. Eh, y bueno, el cómic que he puesto en esa slide es como diciendo incluso la persona que se supone que es la experta en el mundial del síndrome del impostor, ¿no? Incluso padece también este síndrome. Y también es curioso porque afecta sobre todo más a mujeres que a hombres. Algunos síntomas que suelen verse, ¿no? Cuando empezamos a tener este síndrome, pues es pensar, por ejemplo, que lo que yo sé, pues es muy poco y los demás saben muchísimo más que yo, y cuando la realidad es que a lo mejor estáis los dos en el mismo nivel de conocimiento o incluso tú puedes estar por encima de los demás, pero siempre tienes como esa sensación o te dices tú a ti mismo, no, los demás saben más que yo, ¿no? Otro tipo de síntomas que suelen aparecer con personas que padecen este síndrome son que tienden a ser muy perfeccionistas, a trabajar más de lo que se espera de ellos. Intentan también no mostrar ¿cómo decir? Confianza en uno mismo, ¿no? De lo que estás haciendo, intentan no defender mucho a lo mejor tu postura, quizá porque tienes esa inseguridad de soy un fraude, entonces mi postura no es tan fuerte. Y luego te centras mucho en lo que no has hecho en vez de lo que has hecho. Y esto en particular a mí me pasaba siempre. Siempre que conseguía algo estaba pensando, no, pero en verdad podía haber añadido esto, no, pero en verdad podía haber hecho más paper. O sea, siempre te queda como esa insatisfacción de no reconocer lo que ya has hecho, sino querer ponerte siempre como metas más altas. Algunos pensamientos que suelen aparecer asociados a este síndrome es, por ejemplo, cuando alguien te hace alguna alabanza, pues el pensar de, bueno, esta persona está mintiendo, ¿no? O si es un familiar o un amigo o algo, ¿no? Pues la segunda frase de no tienen ni idea de lo que están diciendo, me lo dicen porque me quieren, ¿no? O porque me aprecian, ¿no? Pero nunca basas la alabanza en que es tu verdadero talento y lo asocian más con una compatibilidad, con el sentirse querido o el sentirse, el ser amigo de, ¿no? Y otros pensamientos que suelen aparecer mucho en este síndrome son frases del tipo no soy lo suficientemente buena o no soy lo suficientemente bueno. Van a descubrir que no sé la mayoría de las cosas que ellos creen que sé, soy un fraude o no pertenezco aquí, no sé. ¿Se os ocurren algunas frases, a lo mejor que vosotros mismos hayáis alguna vez pensado y que queráis a lo mejor compartir aquí en el chat? Os doy si es un minutillo mientras miramos el cómic si queréis compartirlo, alguna frase que no esté aquí en la lista o alguna contribución. ¿No? Bueno, como cómic, ¿no? De apoyando a
a este típico tren de pensamiento es la persona que recibe un montón de alabanzas positivas, un montón de feedback positivo y su reacción es decir, va, no, no es verdad, no quieren decir eso, no es verdad, no sé qué. Ahora, en el momento que llega un solo, no soy capaz de hacerlo, bueno, alguien ha escrito, Carmen, muchas gracias, no soy capaz de hacerlo porque no tengo conocimiento. Sí, exactamente, es decir, sentirte incapaz porque piensas que los demás tienen el conocimiento que tú no tienes y a lo mejor es posible que los demás tampoco lo tengan. Yo no puedo hacerlo, sí, exactamente, David. Entonces, bueno, volviendo al cómic que estaba explicando, a pesar de la persona que está recibiendo un montón de feedback positivo, que un montón de personas diferentes le está diciendo, lo estás haciendo bien, no hace caso y ahora con que haya una sola persona, una, que le diga un feedback negativo, ya es el fin del mundo, ¿no? Es el decir, míralo, ve tú, soy un fracaso, esto no es lo mío, no sé qué. A mí eso también me ha pasado bastante, vamos. Así que, ¿qué consecuencias tiene el pensar y actuar de esta manera? Pues obviamente muchas consecuencias positivas no tiene. Como podréis más o menos imaginar, lo primero es que no te sientes satisfecho porque estás siempre pensando que no haces lo suficiente. También te preocupas demasiado siempre, estás siempre malgastando tiempo, eh, preparando demasiado a lo mejor tu actuación o tu participación o tu trabajo porque crees que no es lo suficiente y en vez de estar disfrutando de lo que has hecho y divirtiéndote, ¿no? Luego también no suele ser una persona, digamos, efectiva como compañero de trabajo. Y he puesto, no sé por qué había un pequeño problema ahí con la slide, que no se ha copiado bien el texto en inglés, pero quería decir que puede ser un excelente trabajador desde el punto de vista de la empresa, pero desde la interacción con los compañeros, como siempre tienes ese complejo un poco de inferioridad, obviamente no puedes participar al mismo nivel. Y luego, como te sientes fraude, como te sientes que eres menos que los demás, no pides tanto promociones, no vas a pedir un salario alto, no vas a asumir riesgos o desafíos cuando alguien te proponga un proyecto nuevo porque no tienes la suficiente confianza. Y a la hora también, por supuesto, de buscar un trabajo nuevo y tal. Y aquí sí os voy a contar también una anécdota que me pasó a mí cuando buscaba, cada vez que cambiaba de trabajo, pues tenía que hacer entrevistas y tal. Y me acuerdo en una entrevista que hice para una consultoría de informática, que hice la entrevista, ¿no? Y el hombre me estuvo haciendo una serie de preguntas y tal, y yo todo el rato siempre estaba pensando en mi cabeza ese tipo de pensamientos que os he dicho antes, ¿no? De, pues yo no sé la mitad de esto que me están pidiendo, yo no sé si voy a ser capaz y no sé qué, en fin, un montón de eso yo lo pensaba en mi cabeza, pero obviamente no lo estaba diciendo, pero se ve, porque a veces también la comunicación no verbal, la que dice incluso más que la verbal. Y este hombre, pues no sé, le caí yo simpática y tal, porque normalmente cuando no pasas la entrevista te dicen lo sentimos, no has pasado la entrevista y no te suelen dar muchas explicaciones, me he encontrado otro candidato y tal. Y este hombre, cuando acabamos la entrevista, me dijo, ¿quieres que te dé un feedback sincero de lo que he visto de tu comportamiento durante la entrevista y tal? Y yo le dije que sí. Y me dijo, no sabes venderte como ingeniera. Como a pesar de todo, yo he visto tu currículum y he visto todo lo que tú has hecho y tienes un montón de conocimiento, tienes pruebas para demostrar todo lo que es eso, pero sin embargo no eres capaz de defenderlo. No, con tu manera de hablar, no te muestras segura, no estás dando la señal a la otra persona de que tú eres capaz de hacerlo, a pesar de que, por lo que veo de tu currículum, sí que eres capaz. Pero en una entrevista de trabajo no estás dando esa imagen. Por lo cual, obviamente, no me cogieron para esa entrevista, pero me hizo mucho recapacitar y ahí creo que fue cuando empecé a darme cuenta de que el síndrome del impostor obviamente me iba a dificultar muchas cosas en la vida, ¿no? Y bueno, ¿por qué?
la pregunta del millón, ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué nos pasa? No hay una sola razón por la que ocurre en realidad. Se pueden mezclar muchos tipos de problemas, también dependerá de cada persona, habrá un factor que sea más importante que el otro, entre ser perfeccionista o tener miedo al fracaso, los estereotipos también que a veces vemos en la sociedad, ¿no? Con las mujeres, con las minorías, con la gente de color o la gente asiática, no sé. Hay un montón también de sesgos, ¿no? Los sesgos hay dos tipos. Hay uno que es el sesgo cognitivo o el sesgo, digamos, que se ve, que tú eres capaz de reconocer, la gente que es capaz de darse cuenta, pues yo me llevo mejor con la gente que es de mi país, ¿no? Y te lo dice, ¿no? Y es capaz de reconocerlo. Pero quizá el sesgo que es más peligroso es el que es inconsciente. Y es de la gente que te dice que no, ellos no tienen ningún tipo de sesgo, ni preferencia, ni hacen discriminación, por supuesto, ni basada en género, ni en religión, ni en raza, pero inconscientemente sí la tienen. Y hay la Universidad de Harvard ha preparado una serie de test ahí que os lo he puesto en esta dirección, que es muy interesante, te puedes hacer dependiendo de qué tipo de sesgo, si es sesgo, por ejemplo, por género, pues un tipo de test, si es sesgo por edad, gente que está discriminando por edad, es otro tipo de test, ¿no? Entonces puedes hacer cada uno de esos test, son test cortos, normalmente te hacen una serie de preguntas por asociaciones que tienes que contestar en muy poco tiempo y al final te da el resultado y te dice si tienes sesgo o no y cuánto, ¿no? Es una especie de test que han hecho para que la gente sea consciente, incluso esa gente que te dice que no tiene sesgo, porque sí, se ha demostrado que mucha de esa gente que dice que no hace el test y luego sí le sale que tiene. Así que os recomiendo, os invito a que le echéis un vistazo intentéis hacer yo hice creo que dos test, ¿vale? Y bueno, ahora a la pregunta de por qué, ¿no? Os quería contar también una anécdota de un experimento que hicieron estos dos investigadores en 1999 y básicamente ellos querían hacer esto que uno tenía de... Oh, se ha cortado esto. Me han quitado el vídeo, no sé si me seguís escuchando. ¿Me podéis escribir en el chat si me seguís escuchando, por favor? Parece que la conexión es muy lenta y no, el vídeo se ha desactivado, pero no sé si me escucháis. A ver. Vale. Yo no puedo hacerlo. David, ¿que no puedes escucharme o...? Ah, perdón, que estas son las frases de antes. Alto y claro, se escucha. Perfecto, muy bien. Volviendo a lo que estaba diciendo, que estos dos investigadores empezaron a hacer un experimento, ¿no? Porque querían ellos saber eh, cuánto éramos conscientes, ¿no? De nuestro conocimiento, ¿no? De lo que sabemos, ¿no? De la gente que te dice, no, yo sé mucho, ¿no? Yo creo que sé mucho, ¿no? Entonces lo que hicieron fue hicieron un examen, ¿no? A los estudiantes, a un grupo de estudiantes que cogieron para el experimento. Y en esta gráfica lo que pusieron fue los grupos, ¿no? Los cuartiles son como cogieron el 25%, perdón, el 25, el 75 creo y el 100%. Esto es más o menos como la nota que sacaron en ese examen, ¿vale? No recuerdo ahora mismo si era un examen de matemáticas o de lengua, pero en realidad la temática daba igual. Aquí lo que importaba era la nota que habían sacado, ¿vale? Entonces se ve que hubo gente que sacó una máxima nota y gente que sacó una nota bastante baja, ¿no? Y aquí se ven, pues digamos que las gráficas con estas del grupo de gente que sacó un 10, el grupo de gente que sacó un 40, el grupo de gente que sacó 70 y el grupo de gente que sacó 90.
Obviamente, cuanto más alta la nota es más bueno, es decir, el 90 es una persona que lo sacó casi perfecto el examen, ¿no? Pues bien, ahora a esos estudiantes que hicieron ese examen, les pusieron después del examen un test, un cuestionario, y les preguntaron que qué nota creían ellos que habían sacado, ¿vale? Es como si yo te pongo a ti un examen y antes de darte yo el resultado del examen, te digo, ¿tú qué crees que has sacado en el examen, ¿vale? Y ahora viene la pregunta que yo os hago. ¿Qué creéis que pasó? Es decir, ahora voy a pintar sobre esta gráfica la nota que la gente ha puesto. Por ejemplo, el que sacó un 10, lo que en verdad cree que sacó. Y el que sacó un 90, lo que en verdad cree que sacó. ¿Vale? O sea, esta gráfica en color naranja es la realidad, es lo que sacaron. Y ahora en azul voy a pintar lo que ellos pensaban que sacaron. ¿Qué creéis que va a salir? Bueno, yo creo que más o menos viendo de lo que estamos hablando, pues aquí está. La gente que sacó, precisamente la gente que suspendió, los que sacaron un 10, sacaron un menos de un 50, es que habían suspendido. Pues los que habían suspendido, precisamente lo que pusieron en el cuestionario, que era anónimo, es decir, que podían haber dicho la verdad, porque no le estaban asociando para nada, pues pensaron que habían aprobado. O sea, los que suspendieron pensaron que habían aprobado. Y precisamente los que sacaron la mejor nota en el examen pensaban que habían sacado menos de lo que sacaron. Se ha cortado el audio, pone Carmen. Carmen, ¿me sigues escuchando ahora? ¿No puedes contestar si me estás escuchando o no, Carmen? Creo que tienes que activar a lo mejor algo arriba en el micrófono, ¿puede ser? No lo sé. Bueno, ya se escucha, Carmen, muy bien. Pues nada, esto os lo cuento para que veáis que esto demuestra que la gente que normalmente, muy bien, la gente que normalmente tiene menos conocimiento, digamos que se piensan que saben más, pero en verdad saben menos, y la gente que precisamente es la que más sabe, curiosamente la percepción que tiene es que no sabe tanto. Muy bien, pues ahora os voy a contar también otra anécdota. Bueno, esto es una especie también de chiste, ¿no? De decir qué tipo de personas pueden tener, ¿no? Ser más propensos a padecer este síndrome, ¿no? Ya estamos viendo según el experimento que hicieron, eran los estudiantes que habían sacado más nota precisamente, pero en realidad es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? A cualquier persona, incluso de los que tienen más éxito, ¿no? Y el ejemplo o la anécdota que os quiero contar ahora es este hombre que está en medio, este hombre así ya mayorcito, pues lo invitaron a una especie de fiesta con artistas, gente científicos, escritores de éxito, en fin, hicieron como una especie de fiesta o agrupación con gente que consideraban que había aportado mucho a la ciencia, a la literatura, al mundo del arte, en fin, a todo, ¿no? Y ahora estaba este hombre con un grupito así hablando y parece ser que este hombre tiene un diario, ¿no? Entonces escribió aquella anécdota en el diario, por eso se ha hecho famosa. Perdón, no lo escribió el abuelito, lo escribió Neil Gaiman. O sea, Neil Gaiman creo que es el del pelo negro que está en la foto, ¿no? Y estaba en esa fiesta y se acercó este hombre y estaban allí hablando y tal, y de repente uno que les dice, oye, y que este hombre, el hombre este mayor dice, bueno, yo es que estoy aquí, pero yo es que no, yo creo que aquí no pertenezco, yo no sé qué hago aquí, yo os veo a todos, que todos habéis hecho cosas muy importantes, yo no sé por qué me han invitado, dice que se sentía como que él era un impostor, ¿no? Y ya alguien del grupo le dijo, ¿pero qué estás diciendo, Neil? Si tú fuiste el primer hombre que pisó la luna, era Neil Armstrong, ¿vale? Entonces es como para deciros que hasta el mismísimo Neil Armstrong, que fue una persona relevante en la historia de la humanidad, que hizo ese gran paso, ese pequeño paso para el hombre, gran paso para la humanidad, él se sentía
que no pertenecía a una fiesta con otro científico y con otro artista porque decía que él no había hecho nada. Entonces, bueno, para que veáis un poco, es una anécdota que os cuento para que veáis que incluso personas como el primer hombre que pisó la luna también tiene el síndrome del impostor. Bueno, ahora sí que vamos a pasar, que justo además en la mitad del tiempo, a hacer el ejercicio este que os comenté en la agenda, que me gustaría que hicierais. Y básicamente se trata de intentar aceptar alabanza, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues voy a daros como unos 5 minutos para que en este mismo chat que tenemos aquí, que cualquiera puede escribir, pongáis frases de algo, tanto que os gustaría que os dijeran a vosotros como a lo mejor frases en general. No tienen por qué ser exactamente casos que te gustaría a ti escuchar, ¿vale? Pero lo vamos a escribir todo. Cada persona puede escribir más de una. Es decir, podemos escribir, yo voy a escribir ahora mismo una, ¿vale? Eres la mejor manager que hemos tenido. No sé, se me ha ocurrido así a bote pronto esta, ¿no? O podemos poner tu idea ha sido estupenda, ¿no? O me encanta tu disponibilidad para ayudar siempre a tus compañeros. ¿Vale? Os he puesto ahí unos cuantos ejemplos. Os dejo, bueno, si queréis 5 minutos y es mucho, vamos a dar 3 minutillos, son y 33 ahora mismo según mi reloj, pues a las y 36 cerramos en la pizarra y poner, ya te digo, ser creativo. Cualquier cosa que os diga, hoy qué frase más bonita, hoy esto me gusta mucho, ¿no? Pues podéis poner más de una, no hay problema, ¿vale? Yo voy a ir poniendo también a ver lo que se me ocurre. Venga, Carmen ya ha roto la lanza. Venga, los demás que estáis por ahí, que hay por aquí, pone que están 8 personillas, y poniendo frases así que se ocurra. Yo no voy a leer ninguna en voz alta hasta que acaben los 3 minutos, ¿vale? Venga, queda un minuto. Vamos a ver algunos ahí que todavía no se hayan atrevido. Venga, poned algo así, a bote pronto, frases así estupendas que se os ocurren. Puede no ser relacionado con el trabajo, ¿eh? También puede ser por la personalidad. Bueno, pues yo voy a terminar la frase que estoy escribiendo. Esta última no estoy tan contenta con ella, pero bueno, la vamos a poner, ¿vale? Voy a ir un poco hacia atrás, desde que yo empecé, bueno, aquí desde los problemas de audio.
Si hay alguien que mientras estoy leyendo quiere poner alguna más ahí de última, que lo ponga, ¿vale? Bueno, pues de entre todas las frases que tenemos, nos vamos a leer, podemos leer algunas, ¿no? Como por ejemplo, no de las que yo he puesto, sino tu actitud positiva me motiva a ser mejor, tu empatía aporta al crecimiento del equipo, muy buena. Tu forma de facilitar las discusiones son muy asertivas y valiosas para el equipo, me encanta también. Tu creatividad, mira, la creatividad esa se me ha olvidado a mí de ponerla, la quería poner. Tu creatividad es la mejor arma de nuestra empresa. Has elaborado un excelente documento. Tu buen ánimo motiva al resto del equipo. Tu afición a la música me relaja. Está graciosa esa. Tu fuerza me permite creer más en mí. Muy bien, pues ahora de todas las que... Bueno, tu liderazgo, perdón, Donald, que me sale en color azul y no lo había visto. Tu liderazgo es parte del motor de este equipo. Wow. Tu actitud ante el cambio es inspiradora. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Eres una buena expositora. Muy bien, pues ahora el ejercicio consiste en, de todas las frases que se han puesto aquí en el chat, lo que quiero es que elijáis una que particularmente a vosotros os resuene por dentro, no sé, que cuando la leáis digáis, esto a mí me gustaría que me lo dijeran, ¿vale? Y esa frase quiero que la escribáis en una notita, ¿vale? Cojáis un trozo de papel, si no tenéis un post-it, un folio o lo que sea. Coger un trocito de papel y escribir de las que están aquí. Si no habéis encontrado ninguna de las que están aquí, todavía tenéis tiempo de escribirlo, ¿vale? Y os voy a dar un minuto más para hacer eso y después voy a pedir si hay alguien que quiere compartir el por qué ha elegido esa frase, ¿vale? Si queréis podéis intentar hablar o podéis escribirlo en el chat. Es decir, pues he elegido esta frase porque me ha gustado esto y esto, y yo lo puedo leer en voz alta. El tema de hablar aquí con el micrófono, creo que tenéis que activarlo con alguna... No sé si lo hago yo. No, yo creo que no puedo activarlo, creo que seríais vosotros, la verdad que no tengo muy claro, pero en cualquier caso creo que habéis entendido más o menos en lo que tenéis que hacer, ¿no? Coged un trozo de papel, elegid una frase, podéis elegir también más de una, si os han gustado varias, obviamente, pero si alguien quiere de la que vais a elegir, compartirlo en el grupo y decir por qué os gusta esa frase, pues os doy unos minutillos para que elijáis una y luego aquí intentar compartirlo con los demás si queréis porque habéis elegido esa frase. El que quiera, no os voy a obligar aquí a nadie a que hable ni a que lo comparta. Esto digamos que es para vosotros, es algo para que os llevéis también de este workshop. Yo voy a compartir la que me llevé hace 2 años cuando hice este curso. Menos alguien se anima. ¿Alguien se anima a compartir qué frase ha elegido? O si queréis escribir cada uno qué frase habéis quedado. Venga, podemos hacerlo así. Si no queréis explicar, hay 10 personas ahora mismo conectadas, me sale. No sé si de los que se acaban de conectar lleváis escuchando desde que llevamos haciendo el ejercicio. Pero básicamente escribí simplemente en el chat si queréis qué frase os va a gustar. Muy bien, Donald. Anda, mira, la de crearse en el equipo ha gustado, ¿eh? Muy bien, Carolina, muchas gracias. Yo os voy a... Esta fue el año pasado, ¿vale? Mira, viene además en su... Pone, eres una gran oradora, ¿vale? Vale, el denominador común en varias de las frases es la actitud y son las que me han gustado. No siempre tenemos la mejor actitud ante los cambios o por retos, por eso
pero es algo fundamental para cambiar de dentro y proyectarle hacia afuera. Exactamente. Digamos que al coger un trozo de papel y escribir en este trozo de papel esa frase que no somos capaces de decirnos a nosotros mismos. Muy bien, Donald. Estoy leyendo también lo que estáis poniendo. En general, si os dais cuenta, las frases que habéis elegido no son frases que también están proyectando el que no solo os beneficiáis vosotros, sino que beneficiáis a más gente, ¿no? Lo cual es también muy bonito, ¿no? Pues eso, os invito a que os lo escribáis en una notita, en un papel, y lo pongáis, esa frase, en un sitio donde lo veáis todos los días, ¿vale? Si es del sitio de vuestro trabajo, lo que sea. Que de vez en cuando miréis esa frase y penséis que os merecéis, ¿no? Esa alabanza, ¿no? El siguiente ejercicio que os voy a pedir es un poquito más largo, y se trata de una manera de intentar mejorar, ¿no?, este síndrome, es cambiando los pensamientos por pensamientos alternativos. Entonces es un ejercicio que se puede practicar yo lo he visto también en psicología, que muchos psicólogos lo aplican para tratar traumas, para tratar fobias, para tratar temas de asociaciones que hacemos muchas veces nosotros. Entonces, bueno, esta fotocopia o esta slide la tenéis en los archivos que creo que Lilian os ha pasado con este workshop. Hay un PDF que viene un poco explicando del síndrome del impostor, está en inglés, y la última hoja de ese PDF es este ejercicio. Lo que pasa es que viene orientada en vertical, entonces yo lo he puesto en un fichero aparte que viene apaisado, ¿vale? Para que si queréis pues lo abráis y podéis o bien hacerlo en un documento en vuestro ordenador o en un papel aparte. Si queréis podéis escribirlo. De lo que se trata es de monitorizar un poco nuestros pensamientos. Entonces, cada vez que tengamos un pensamiento de tipo negativo, como los que hemos estado diciendo antes, ¿no?, lo de no soy capaz de hacerlo, o no soy lo suficientemente buena, ¿no?, pues escribir este tipo de información de cuando te ocurra eso, de decir dónde pensaste eso, ¿no? ¿Dónde estabas, ¿no? ¿Estabas en la oficina? ¿Estabas tomando café con unos amigos? ¿Estabas en un viaje? ¿Qué emoción sentiste cuando tuviste ese pensamiento? ¿Qué pensamiento negativo? Es decir, la emoción puede ser, a lo mejor al pensar no soy capaz o no soy suficientemente buena, te da tristeza, o te puede dar rabia, o te puede dar impotencia. A veces, si no tenéis ninguna emoción en particular o no podéis pensar en qué emoción, lo podéis dejar en blanco, no es obligatorio, tampoco rellena todo. Lo que sí es importante rellenar de esta plantilla es el pensamiento negativo que pensaste, es decir, ponerlo como una frase, tal como lo he visto: no soy lo suficientemente buena, no puedo hacer lo que me han pedido o lo que se espera de mí. Bueno, aquí la que dice, las columnas que dicen evidencia que soportan ese pensamiento. Eso reconozco que a veces es un poco difícil de pensar por qué has pensado eso, y ni uno mismo a veces lo sabe. Pero lo que sí es importante que rellene, que os quiero resaltar, es que busquéis un pensamiento alternativo. Es esta penúltima columna que está aquí. Digamos, si hacéis este ejercicio, que os recomiendo que lo practiquéis cada semana, hagáis una paradita de 5 minutos y penséis, a ver, esta semana he tenido yo algún pensamiento así negativo que yo me haya sentido mal en una reunión o con alguien, y que intentéis buscar un pensamiento alternativo. Pues, por ejemplo, si es eso yo no me siento, no soy capaz de hacer lo que están pidiendo de mí, ¿no? Pues a lo mejor un pensamiento alternativo sería decir, eh, creo que me falta conocimiento, pero si consigo ese conocimiento podría ser capaz de hacer eso que me están pidiendo.
Es decir, no hay que buscar cambios totalmente radicales de decir, no soy capaz de hacerlo, al pensamiento alternativo que sea soy Superman o soy Superwoman y puedo hacer todo lo que me ponga por delante, porque obviamente no vas a pasar de la noche al día, ese cambio de pensamiento así no funciona, pero si hacemos un cambio un poquito más gradual, hacerlo un poquito más positivo, eso sí funciona a nivel cognitivo en el cerebro. Entonces, con esta tablita lo que intentamos es, cada vez que tengamos este tipo de pensamiento, miramos este papel, miramos este documento e intentamos que cuando pensemos esa frase, nos decimos a nosotros mismos, en vez de decirme esto, me voy a decir esto otro. Pues ahora mismo me falta conocimiento, pero sé que si me pongo a aprender ese conocimiento, puedo conseguirlo. O tendré más posibilidades de conseguirlo, ¿vale? Intentar siempre hacerlo un poquito más positivo, no radicalmente opuesto a lo que habéis pensado, porque así no funciona. Y esto os aseguro que funciona, ¿eh? Yo lo he estado practicando y he conseguido, esto se llama, dentro del punto de psicología, reprogramación cognitiva, digamos, de tus pensamientos. Y sí que funciona, es decir, necesitas obviamente practicar un poquito y revisitar este documento y volver a hacerlo, pero al final se consigue. Otra serie de buenas prácticas para intentar mejorar el síndrome del impostor es hablar de ello. Es decir, hay mucha gente que piensa todo este tipo de cosas, pero no las comparte por miedo, por vergüenza, creen que lo van a rechazar o lo que sea. Y cuando tú hablas de este tipo de cosas, te das cuenta de que hay mucha más gente que le pasa lo mismo que a ti, que no estás solo ni sola, ¿no? Luego mira también tu lenguaje, por eso os he puesto como ejercicio para casa este segundo ejercicio de reprogramación cognitiva. Lo que te dices a ti mismo es muy importante y es lo que a mí me pasó en esa entrevista de trabajo. Yo durante toda la entrevista me estaba diciendo soy una impostora, con lo cual obviamente lo tenía muy difícil de cara a defenderme delante de este hombre, a convencerlo a él de lo contrario. Luego enseña a otro, es decir, esto que yo estoy haciendo a vosotros, ¿no? Y que hice también el año pasado y di esta charla, el hablar de ello, el contárselo a otros, intentar también ayudar a otros, ¿no? Hace que intentemos hacer un poco eso que muchos habéis dicho, ¿no? De crear armonía, de intentar que todos seamos un poquito mejores, ¿no? No lo veas solo para ti, sino para los demás. Y luego también, o sea, tanto desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista del conocimiento, es decir, cuando tú te dices, no, si yo no sé nada, todos los demás saben mucho más que yo, ¿no? Pues si das una charla de lo poquito que tú crees que sabes, a lo mejor te vas a encontrar que mucha gente te dice, wow, pues yo todo esto que tú has dicho yo no lo sabía. Y entonces ya te cambia la perspectiva de decir, bueno, pues a lo mejor sé más de lo que yo pensaba, ¿no? Cuando tengas preguntas también, siempre preguntar, no tener miedo, quitarte, digamos, barreras, no ponerte blockers y de ser lo suficientemente asertiva o asertivo para decir, pues oye, hay algo que no he entendido y tendré que entenderlo porque si no, no voy a poder hacerlo. Y no va a ser porque no soy capaz, míralo, ya no puede, no, es que no preguntaste cuando tenías que haber preguntado. No tiene nada que ver con que no seas capaz, claro que eres capaz, pero tienes que preguntar. Luego pedir, perdón, el feedback, el pedir a tus amigos y a compañeros y tal, que te digan qué piensan de ti, no sé, o qué imagen le das tú, ¿no? Y esto es un ejercicio también a veces muy interesante porque descubres cosas que a lo mejor tú no sabías que tus amigos piensan de ti. Yo lo hice también hace un par de años, mandé un email a 10 amigos, así que más o menos tenía confianza y los conocíamos de hace tiempo y les pregunté que estaba haciendo pues un ejercicio de psicología o de encontrar tus propios valores y tal, y le dije que si podían, por favor, de manera breve, que me escribieran unas cuantas líneas de lo que pensaban que era mi fortaleza, de que era lo que a mí se me daba mejor. Y fue muy interesante lo que me escribieron los
lo que me respondieron en esos emails. Luego, pues sí, el punto 6, creer en tu logro. Esto sé que es algo que se dice fácilmente, pero interiorizarlo cuesta más. Pero bueno, hay que también ponerlo en la lista, aceptarlo a las alabanzas, que es el ejercicio que hemos intentado hacer hoy, ¿no? Es decir, a veces nos resulta más fácil poner alabanzas para otras personas que ponernoslas para nosotros mismos. Entonces, pues con el truquito este de ponérnoslos en un papel, como diciendo, no me lo he dicho yo, me lo ha dicho alguien, me lo ha puesto en un papel, a veces ayuda. Y luego lo de participar más en la comunidad, para que te sientas más parte de ella, ¿no? En el caso mío que os contaba que era una ingeniera en un grupo donde eran todos hombres y yo era la única chica y encima la única chica extranjera, pues a veces me hacía sentirme que no era parte del grupo, ¿no? Por eso también el punto 9 es muy importante de intentar generar diversidad. Cuanto más diverso es un equipo, está demostrado, además han hecho ya estudios de qué equipos son los más eficientes y los que tienen el más alto rendimiento. Y curiosamente no son los equipos que trabajan más horas extras, ni lo que se esperaría de todos que son del mismo rango de edad, de la misma escuela. Leí un artículo hace tiempo de una mujer que se dedicó 3 años a investigar qué factores eran los que determinaban en un equipo el que tuviera más éxito, el que fuera más productivo. Y lo que salió al final era que eran los equipos donde había más diversidad, en el sentido de que se sentían muy a gusto unos con otros, y que sentían la libertad de poder expresar lo que pensaban y las ideas que tenían sin ningún tipo de bloqueo, porque se sentían parte del equipo y no tenían miedo de decir cualquier cosa que los demás pudieran decir, eso no vale para nada, esa idea no es buena. Entonces, bueno, la diversidad ayuda a la productividad de un equipo, pero ayuda también a que uno se sienta más partícipe y se sienta más parte del equipo, ¿no? Y bueno, algunas frases que me gustaría que os llevarais para casa son, bueno, de que sois estupendos de las maneras que sois, no tenéis que intentar siempre perfeccionar o tenéis que aprender en cada momento las cosas buenas que sois capaces de hacer. No existe parar de intentar ser siempre el experto. No sé, a mí es una frase que me hace mucha gracia cuando alguien se presenta como experto. Yo jamás me presentaría a mí misma como experta en algo, aunque llevara 10 años o 20 años haciéndolo, porque pienso siempre que hay cosas que aprender y que a lo mejor yo he podido estar viendo esta parte de ese campo de experiencia, pero hay muchísimas más cosas y el decir que ya lo sabes todo y que eres un experto, no sé, me da un poco me pone dudas, ¿no? No necesitas ser una experta en algo para ser capaz de hacerlo. Y eso yo creo que ya lo podemos ver. Yo he hecho muchas cosas que he tenido que aprender, digamos, sobre la marcha y he conseguido sacarlas adelante. Y no era una experta, no he tenido que convertirme en una experta en esa materia para poder resolverlo. Con lo cual eso quiere decir que se puede, ¿no? Luego, el tercer punto de sentirte orgulloso también de tus propios logros, ¿no? Eso es muy importante también celebrarlo, ¿no? Cuando consigas algo, incluso aunque al principio pensabas que no era posible, que tú no tenías los conocimientos, que eso va a ser muy difícil, que no sé qué, cuando al final lo hagas y lo logres, tienes que ser capaz de reconocerlo y valorarte, ¿no? Y luego que no estás solo ni sola, que como os he dicho desde el principio, este síndrome le pasa a mucha gente
y los problemas que pensamos que son solo nuestros y solo nos pasan a nosotros, pues cuando hablas y compartes te das cuenta que no, que en realidad no estás sola y que muchas de las cosas que tú piensas las piensa mucha otra gente y bueno, eso te hace también relativizar un poco la importancia, ¿no? de esos temas. Algunas cosas que me gustaría recomendaros, pues estos son un par de libros que yo me he leído. El primero es sobre una mujer que ha estado trabajando durante más de 20 años en la informática y especialmente desde los años 70, 80 y tal, ¿no? Y bueno, ella pues habla mucho en su libro de cómo ella se sentía, ¿no? A veces como esa impostora, ¿no? Rodeada de hombres, todos aparentemente gurús, sabiendo un montón, expertos en la materia y en el ta. Y luego ella, pues muchas veces cuenta, sin querer hacer mucho spoiler del libro, ¿no? Cuenta algunas anécdotas de a veces que tenía un problema muy gordo que solucionar y ella fue la única que fue capaz de dar con la solución, ¿no? A pesar de que a ella no le solían tener muy en cuenta, ¿no? En las decisiones. Y el libro de asertividad es de una psicóloga que ahí también viene, por ejemplo, el ejercicio este de sustituir pensamientos de la reprogramación cognitiva, esto de sustituir unos pensamientos negativos por otros menos negativos. Luego hay una iniciativa de Google que os recomiendo para que os apuntéis, porque creo que hacen talleres de manera presencial, pero creo que ahora, vista la situación, seguramente que lo podrán organizar también online. Yo participé el año pasado en uno de sus talleres y básicamente lo que intentan es un poco el empoderamiento, ¿no? El que tú te sientas capaz de reconocer tus logros y tal, con lo cual viene muy bien para luchar contra este tipo de síndrome. Y la charla esta de Jessie Lynn Rose es muy buena, habla sobre el impostor syndrome, además es muy divertida, mete anécdotas y tal, y os la recomiendo, creo que son 20 y pico minutos o 40, no me hagáis mucho caso. Y allá, ahí en esa charla es donde ella contó el experimento este de los estudiantes que percibían la nota, ¿no? Después de haber hecho el examen. Como créditos finales os quiero nombrar bueno, la iniciativa de ADA, que ya os la dije al principio. Hay una página web donde viene más información, de ahí es donde he sacado el PDF que os voy a compartir. Y bueno, la chica esta, Timea Turdian, me gusta siempre nombrarla porque ella fue la primera que me dio este primer workshop del síndrome del impostor y que de alguna manera me dio a mí la idea de intentar darlo yo también a otra gente para que se sepa, para que la gente aprenda a combatirlo. Y bueno, a esta mujer que es la de la charla anterior que os he recomendado. Por mi parte, esto era lo que os quería contar y ahora sí me gustaría abrir turno de preguntas o participación. Yo diría que tenemos 10, 20 minutitos, si queréis, dar algo o compartir algo o lo que me digáis. Y muchas gracias por los que habéis aguantado hasta el final. Espero que no os haya hecho muy pesado. Así que nada, soy todo ojos, iba a decir oídos, pero no sé si podéis activar vosotros el audio. El Donald dice que le gusta este tema para los scouts. Entiendo que participas con grupos de niños o puede ser. Gracias. Creo que tengo el síndrome del impostor. Bueno, pero Carolina, ahora que digamos que sabes que lo tienes, ya es el primer paso. Y te digo por experiencia propia que ya es bastante, ¿eh? El reconocerlo primero es un gran paso, digamos, para mejorarlo. ¿Alguna pregunta o algo que queráis saber?
Muchas gracias, Willy. Espero que os sirvan los... Hay otra charla que tengo ganas de dar, que sería como quiero compartirlo con vosotros, que sería sobre ese sesgo inconsciente, que os he comentado solo de pasada, como uno de los casos que produce, o una de las razones por la que mucha gente también tiene este síndrome. Y básicamente hay una serie de workshops también que se pueden hacer. Sí, las diapositivas os la puedo pasar, espérate, pues las tengo en el Drive y os la puedo... O creo que, espérate, las diapositivas están ya, creo que Lilian me ha dicho que lo ha compartido, tanto la presentación como el PDF y el archivo del ejercicio que os he recomendado para hacer. ¿Vale, Willy? Pregúntale a Lilian, que es la organizadora, porque yo le he pasado todo a ella y creo que está en no sé si en la parte de archivo debería... Ah, bueno, aquí está el PDF y la imagen. Puedo subir yo la presentación, ¿no? Venga, voy a intentar subirla. Pero bueno, lo que os estaba contando mientras la subo es que me gustaría dar esa charla o ese workshop del sesgo cognitivo, del sesgo inconsciente, ¿no? Porque creo que es algo que tiene mucha relación con no solo el síndrome del impostor, sino con muchos de los problemas que afectan a las minorías, ¿no? Agradezco mucho. En lo personal no sabía este síndrome me ha abierto la mente. Sorprende tomar conciencia de cuánto podemos sabotearnos a nivel personal y laboral. Sí, vale la pena profundizar esto a nivel personal y hacer el ejercicio. Pues sí, os lo recomiendo porque sobre todo vais a notar que mejora mucho vuestra calidad de vida. Vais a mejorar en cómo os tratáis a vosotros mismos, es decir, como, oye, os he subido la presentación a la parte de ficheros, ¿vale? Debería estar ahí. Pero como experiencia mía personal, os puedo decir que funciona. Si lo trabajas y de verdad con poquito que hagas, ya se produce un cambio y ya paras un poco esa rueda de pensamiento autodestructivo. De vez en cuando te van a volver a venir, porque pasa, obviamente. Pero ya se ha producido ese cambio, que es muy, muy importante. Trabajarlo con niños, metodología con niños, se pueden utilizar los mismos ejercicios. Sí se pueden utilizar, por ejemplo, el ejercicio este que hemos hecho de los papelitos que pongan frases, se podría hacer con los niños y se pueden hacer quizá con frases no tan elaboradas, no tan complicadas, sino en el lenguaje mismo de los niños, ¿no? De decir, ¿qué palabra te gusta que te digan tus amiguitos? Por ejemplo, ¿no? Y que ellos escriban esas palabras. O si, por ejemplo, el niño no es capaz de escribirlo, pues la persona que llevaría el workshop tendría que ella escribirlo en papeles, escribirlo en colores, que siempre llama mucho la atención y tal, y luego decirle a los niños, venga, que leer lo que pone en cada papelito y elegir una que os guste y ponerosla y cada día mirar ese papelito y decíroslo, ¿no? Así que creo que sí que es un trabajo bonito también que se puede hacer con los niños. Lo que sí es verdad es que este síndrome es mucho más agudo en los adultos, sobre todo porque, como ha dicho Anilka, nosotros nos podemos sabotear muchísimo y a un nivel, vamos, mucho más que los niños, ¿no? Muchas gracias, Cristina, también a ti. Me ayudará mucho esta charla, me alegro. Espero que podamos seguir en contacto. Si queréis preguntarme más cosas, ahí tenéis mi correo, mi contacto en LinkedIn y mi Twitter. Que se puede pedir la palabra para speak, ¿no? No lo sabía. Muchas gracias, Donald.
Si tenemos 5 minutillos más, si queréis comentar alguna otra cosa más, alguien puede decir algo. Y si no, pues yo lo que os recomiendo es un poco ya lo que os he dicho, repetir, hacer el ejercicio de cómo se puede cambiar los sesgos que tenemos para mejorar lo del síndrome. Pues lo que os he comentado en el ejercicio que me manda para hacer casa, ese es un trabajo personal. Es decir, el primer sesgo que tienes que corregir es el tuyo propio. El que de las cosas que tú te saboteas y te dices a ti misma. Ese es tu primer eslabón. Y luego lo que os he comentado antes del sesgo inconsciente, obviamente con las personas que trabajas, con las que hablas cada día y con las que te relacionas, esas personas también tienen sesgo. Pero corregir el sesgo de otras personas ya no está tanto a tu alcance. Digamos que ahí interviene ya más la educación, la sociedad. Hay empresas, por ejemplo, como Google, Facebook, de las empresas grandes que se están dando cuenta de que el sesgo es un problema porque a fin de cuentas genera discriminación, genera injusticia y hace que la gente sea menos feliz. Entonces ya están dando talleres a los empleados a nivel interno, ojo, para combatir el sesgo y para que la gente intente ser más justa, ¿no? Una consulta, si mejora el síndrome del impostor hay un nivel de egocentrismo luego. ¿Cómo se nivela esto para que la actitud y el creer en mí no sea a nivel de egolatría? Como he dicho cuando he explicado el ejercicio de la reprogramación, lo que hay que intentar es no poner una frase que sea totalmente la opuesta. Es decir, si estás pensando no puedo, no soy capaz de hacerlo, no tengo los conocimientos, no te pongas la frase de soy Dios, puedo hacerlo todo. Obviamente, si te pones a escribir ese tipo de frases, estás potenciando un poco el caer en el otro extremo, ¿no? Desde la persona que tiene una infravaloración súper alta a una persona que se supervalora como esa gente del experimento que había sacado un 10 en el examen y se estaban poniendo que, bueno, yo he aprobado segurísimo, ¿no? Hombre, está bien tener un poquito de conciencia, pero digamos con algo de perspectiva, ¿no? Si estás pensando que eres Dios porque te gusta decirlo y porque una cosa es que tú te lo creas y otra cosa es que luego lo seas, ¿no? Entonces, por eso buscamos un alcance o una proyección más asertiva y más, digamos, dentro de lo normal. Es decir, que te digas frases con un mensaje positivo, pero sin llegar a convertirte en un déspota, ¿no? No se trata de eso, no se trata de convertirte en una persona con síndrome a convertirte en un dictador. No queremos eso. De todas maneras, si consiguieras tú de una persona que tiene síndrome del impostor convertirla en un dictador, eso sería un caso bastante extremo de que no sé yo si se da mucho en la realidad. En realidad cuesta bastante, o bueno, digamos que lleva tiempo, no vamos, ve tú, ya estoy yo intentando hacer esa reprogramación con lo mismo que acabo de decir, ¿ves? En vez de decir cuesta mucho, uy, es que esto se pone mucho esfuerzo, una sustitución más asertiva y más positiva sería decir, bueno, me va a llevar quizá un poco más de tiempo. Ese tiene un mensaje más positivo que decir esto me va a costar muchísimo trabajo, ¿vale? Me va a llevar más tiempo, voy a tener que leer más o lo que sea, pero el mensaje que sea positivo, ¿vale? Eso es lo que tendríais que intentar eh, mejorar con el tiempo. Y paciencia, mucha paciencia porque la mente tiende a volver a los patrones viejos mucho. Es decir, no creáis que vaya a estar siempre, que vaya a llegar un momento que vaya a estar totalmente libre de esa vocecita. La vocecita a veces, dependiendo de las circunstancias, pues si tienes una racha un poquito más mala o lo que sea, puede aparecer de nuevo esa vocecita. Pero lo importante es que aprendamos a reprogramarla. Es decir, aunque no aparezca, rápidamente lo sustituimos por algo más positivo
Y así con el tiempo la vocecita pues a lo mejor te empieza a aparecer una vez al mes o una vez cada 3 meses o incluso una vez al año, no sé. Pues bueno, chicos y chicas, yo si no tenéis más preguntas, me ha encantado, ha sido un placer el haberos contado esto y si tenéis la posibilidad de aplicarlo en vuestras vidas, pues me sentiré también más feliz de haberos dado un poquito de armonía, como habéis puesto en una de las frases, ¿no? Del ejercicio que hemos hecho. Y ya está, encantada, un placer. Me tenéis ahí a vuestra disposición, tenéis las diapositivas. Si queréis repetir este taller en vuestros países o en vuestro eso, podéis consultarme y os puedo pasar más contenidos o un poco de mi experiencia. Hasta la segunda vez que doy este taller y que tengáis una estupenda semana.